Marco para el análisis de las políticas públicas. Una política pública es un conjunto de acciones estructuradas, estables, sistemáticas en su operación, que constituyen el patrón de comportamiento o el modo como el gobierno aborda de manera permanente el cumplimiento de las funciones públicas o la atención de determinados problemas públicos. El propósito del análisis de las políticas públicas es tener gobiernos cuyas acciones directivas sean de impecable naturaleza pública y de probada eficacia. Existen 4 tipos de análisis de las políticas públicas. Análisis jurídico, cuyo propósito es determinar la legalidad de la política o indicar los cambios jurídicos que se exigen y justifican para hacer posible la puesta en marcha de una política alternativa de mayor impacto. Análisis económico, que trata de eficientar al máximo el empleo de los recursos públicos que una política implica y consume. Dado que todo gobierno atiende con recursos escasos un amplio universo de demandas sociales y problemas públicos directos o indirectos. Análisis organizacional administrativo, que a partir de la normatividad, estilo de dirección, sistema de trabajo y cultura de una determinada organización define lo que ésta puede realizar o lo que puede exigir que haga para implementar la política decidida. Análisis politológico, que anticipa los grados de aceptación y rechazo que una política puede encontrar en los sectores de la sociedad política, económica y civil. El resultado del análisis correcta, lo costo eficiente, lo factible administrativamente y la viable políticamente. El análisis de una política pública no parte de cero ni enfrenta la situación inédita de dar forma a una política enteramente nueva que enfrenta un problema público jamás visto y tratado. El primer paso analítico consiste en indagar cuáles fueron los hechos sociales que se calificaron como problemas de interés público. Se deberá averiguar cuáles fueron los actores sociales que crearon el problema y las acciones que emprendieron para llamar la atención de la sociedad. Conocer cuál fue la información y cuáles las evidencias o argumentos que los promotores de la política emplearon para convencer a la sociedad. Justificar, si es que lo hicieron, que se trataba de un problema de real interés público que el gobierno debía atender. El análisis deberá también averiguar cuáles fueron eventualmente los otros actores sociales que se opusieron a que determinados hechos sociales fueran considerados problemas públicos y cuáles argumentos presentaron, si es que lo hicieron, para oponerse o corregir o matizar. Los elementos de una política pública son: solución de un problema público. Una política pública pretende resolver un problema social reconocido políticamente como público. Existencia de grupos objetivo en el origen de un problema público. Toda política pública busca modificar u orientar la conducta de grupos de población específicos, ya sea de manera directa o actuando sobre el entorno de estos actores. Una coherencia al menos intencional. Una política pública que quiera implementarse parte de una teoría de cambio social o de un modelo causal que se tratara de aplicar para resolver el problema público en cuestión. Existencia de diversas decisiones y actividades. Las políticas públicas se caracterizan por construir un conjunto de acciones que rebasan el nivel de la decisión única o específica, pero que no llegan a ser una declaración de carácter muy amplio o genérico. Programa de intervenciones.
Este conjunto de decisiones y acciones debe contener decisiones concretas e individualizadas. Papel clave de los actores públicos. Este conjunto de decisiones y acciones solo podrá considerarse como una política pública en la medida en que quienes la tomen y la lleven a cabo lo hagan desde su condición de actores públicos. Existencia de actos formales. Una política pública supone la producción de actos que pretenden orientar el comportamiento de grupos o individuos que originan el problema público a resolver. Naturaleza más o menos obligatoria de las decisiones y actividades. Tradicionalmente los autores daban por sentado el carácter coercitivo de las decisiones de los actores políticos administrativos. Ahora las formas de acción pública son tanto incentivadoras como coercitivas. Existen actores dentro de las políticas públicas. Los actores públicos son los representantes que fueron elegidos por un grupo a través del voto, como los diputados, alcalde, presidente, y son responsables de que lleven a cabo las políticas públicas. Actores sociales son los sujetos participantes en la definición de relaciones de poder en la labor del Estado sobre la sociedad. Los temas a los cuales referida esta acción son justicia, salud, educación, pobreza.